Saludos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Sapiens un día más. Hoy tenemos un debate muy interesante con tres grandes como es Alejandro Hernández, Omar El Bachiri y Luis Rovira. Trataremos sobre las inteligencias artificiales en el conflicto o en los conflictos que estamos viendo y hasta qué punto podríamos decir que pueden convertirse, recordar la película Matrix, en el agente Smith. Y cuando el agente Smith, estas inteligencias artificiales se conviertan en autónomas, ¿quién tomará el control no tan solo de tu portátil o tu teléfono, sino de una sociedad, de un país? ¿Cómo serán las nuevas formas de hacer la guerra? ¿Qué tecnología utilizarán? ¿Serán algoritmos de guerra? Amigos y amigas, cada vez más veréis que iré introduciendo razonamientos de inteligencia artificial porque Sapiens lo que pretendo es que tengáis el máximo de información posible. Análisis por humanos, pero también por inteligencias artificiales, con el fin, pues de alguna manera, de liberar vuestra mente y de alguna manera también que sepáis qué puerta abrir y saber que encontraréis detrás de ella. Por tanto, sin más, os invito a que escuchéis el programa de hoy, que es muy interesante, sobre todo centraos en el contenido y veréis que el cambio que va a venir, que está sucediendo, es quizás sin camino de vuelta atrás. Vamos a preguntar a la inteligencia artificial de Sapiens qué opina sobre el desarrollo de, pues lo que es la industria militar basada en inteligencia artificial. Venga, vamos allá. Dinos, y a Sapiens, ¿qué opinas sobre este avance que hay en la inteligencia artificial que ahora parece que es un poco a modo de diversión, pero que puede ir y trascender mucho más allá de lo conocido? ¿Cambiará paradigmas o no? Cuéntanos. Saludos, buena pregunta. Desde tiempos antiguos siempre se ha intentado tener la mejor arma para vencer el enemigo. Recordemos que no hace mucho más de un siglo se enfrentaban flechas a balas en el oeste norteamericano. Ahora es mucho más diferente y viable, me refiero a tener armas altamente precisas y autónomas. Este tipo de tecnología autónoma marca un cambio fundamental en la guerra moderna, impulsado por la inteligencia artificial. Un informe de una Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos sugiere que la IA está creando un nuevo paradigma en el combate, instando a grandes inversiones en este campo. No solo se trata de armas autónomas, la IA también está transformando áreas como el análisis de datos y la logística militar, haciéndolos más eficientes. El uso militar de la IA no se limita a las armas autónomas. Tecnologías como los enjambres de drones están en desarrollo, y ya se han mostrado pruebas de su potencial devastador. En un futuro campo de batalla, los enjambres de drones podrían sobrecargar los sistemas de defensa enemigos con su número, haciendo prácticamente imposible que los humanos puedan defenderse a tiempo. Esta creciente velocidad de los sistemas autónomos plantea un gran desafío, ya que la rapidez en la toma de decisiones podría superar la capacidad humana, desencadenando un posible flash war, donde los sistemas autónomos se enfrenten entre sí sin intervención humana, con consecuencias desastrosas. La posibilidad de una flash war recuerda a la flash crash del mercado de valores en 2010, donde algoritmos de trading reaccionaron unos a otros en una espiral fuera de control, causando pérdidas multimillonarias. Pero, a diferencia de los mercados financieros, una guerra no puede detenerse para evitar el desastre. Este tipo de conflictos podría escalar rápidamente sin que los humanos puedan intervenir a tiempo, lo que hace que el mundo sea un lugar más peligroso. En un esfuerzo por abordar estos riesgos, las Naciones Unidas han intentado regular las armas autónomas a través de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Sin embargo, los avances han sido lentos. Aunque algunos países apoyan la idea de mantener el control humano sobre el uso de la fuerza, las grandes potencias militares, como Estados Unidos, Rusia y China, han mostrado poco interés en un tratado que limite significativamente sus capacidades tecnológicas. Las campañas para prohibir estas armas, como la campaña para detener a los robots asesinos, buscan un tratado que garantice que las decisiones sobre el uso de la fuerza sigan siendo humanas. Pero solo unos pocos países, en su mayoría pequeños, apoyan firmemente esta causa. Aunque China se ha pronunciado a favor de prohibir el uso de armas autónomas,
no ha mostrado el mismo apoyo para prohibir su desarrollo. Mientras tanto, Estados Unidos ha establecido sus propias directrices éticas, que requieren que un ser humano esté involucrado en el proceso de decisión de estas armas. Sin embargo, dada la competencia intensa entre las grandes potencias, es poco probable que apoyen restricciones significativas. El desafío de regular la IA con herramientas tradicionales de control de armas también es complicado, ya que se trata de software más que de hardware. A diferencia de las armas convencionales, no es posible contar las capacidades de IA de la misma manera. Alemania ha sido uno de los países más activos en intentar encontrar soluciones. Su ministro de Exteriores ha abogado por la creación de tratados internacionales similares a los logrados con las armas nucleares. Sin embargo, incluso Alemania no apoya la campaña para prohibir los robots asesinos, prefiriendo un enfoque que incluya a las grandes potencias tecnológicas en el proceso. En última instancia, el debate sobre las armas autónomas no solo trata sobre si deben existir, sino también sobre cómo deben regularse. Mientras que algunos países prefieren acuerdos que involucren a todas las grandes potencias, otros creen que es urgente avanzar sin esperar a que todos estén de acuerdo. A medida que el mundo avanza hacia un futuro donde las armas autónomas juegan un papel cada vez más importante, el desafío de encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la seguridad global sigue siendo complejo y urgente. Imaginemos un futuro donde enjambres de drones letales con reconocimiento facial conocen cada uno de tus movimientos. O robots armados no tripulados, prácticamente invencibles. Aviones de combate autónomos capaces de viajar a velocidades supersónicas y soportar fuerzas gravitatorias mucho mayores que las que un piloto humano podría soportar. También, ataques cibernéticos que paralizan infraestructuras portuarias críticas, o campañas de desinformación y de deepfakes que distorsionan elecciones presidenciales. Incluso, adversarios extranjeros eliminando satélites, dejándonos ciegos ante lo que ocurre en el mundo. Estas son solo algunas de las armas de terror inteligentes que se avecinan. Estamos en los albores de una nueva era bélica. En esta carrera armamentística, ya estamos quedando atrás. Desde una perspectiva tecnológica, China nos supera en IA de visión por ordenador, y en modelos de lenguaje como ChatGPT, nos siguen muy de cerca. En términos de gasto militar, China también nos aventaja. Aunque Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar, ajustado a los números, China está invirtiendo 10 veces más en IA militar. ¿Por qué estamos tan rezagados? Hay dos razones principales. La primera es la supremacía de los datos. A pesar de tener la mayor flota militar del mundo, la mayoría de los datos generados por ella son desechados o inaccesibles, quedando almacenados en discos duros que nunca se utilizan. Este es el mayor punto débil. En una guerra impulsada por IA, todo depende de los datos. Para la defensa, los datos de Internet no son suficientes, la mayoría de ellos deben provenir de nuestros propios activos militares, sensores y colaboraciones con empresas tecnológicas. Los comandantes militares deben aprender a utilizar los datos como un recurso militar. La IA también se utiliza para detectar cambios en las imágenes, permitiendo que los algoritmos notifiquen a los humanos cuando se detecta algo inusual. Está claro que la IA está transformando cada vez más la guerra, y basándome en los avances actuales, predigo que en 10 años será una fuerza dominante. La desinformación es ya un gran problema, y esta tecnología no hará más que empeorar la situación. Sin embargo, nadie sabe exactamente cómo se desarrollará esta nueva era de la guerra. Lo que sí está claro es que la IA será tan efectiva como los datos con los que se entrene. Los datos serán la nueva munición en esta era de guerra digital. Los tecnólogos tenemos una misión crucial: garantizar que nuestras herramientas y tecnologías se utilicen para proteger y no para destruir. La guerra de la IA definirá el futuro del mundo. Es probable que el futuro de la guerra se centre menos en la potencia de fuego y más en el poder de la información y la forma en que conecta las fuerzas militares a través de los conceptos de comando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el menos uso de soldados humanos y más de robots con acceso a millones de datos en tiempo real que lo harán invencible y que no habrá lugar que un humano, hombre o mujer, pueda esconderse, pues será más pronto que tarde encontrado. La IA actuará como un multiplicador de fuerza muy precisa y letal. Y mi pronóstico es que no hay vuelta atrás y lo que está por ver superará todas las versiones de la película Terminator juntas.
financera d'assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Congrés Sapiens 2024. Titulat Matrix, Desconnexió i l'univers mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Wells, Ferran Prat, Tristan Castell de Pinós, Felipe Botalla, Nicole Soria, Medium, Rosa de les Meravilles Vidal, Antoni Cristòfor, Rosa Bruni, Joan Piqué Artur Oms. i Carles Tora. Congrés Sapiens 2024, dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tengo aquí unos buenos amigos que ahora vamos a ponernos aquí en modo directo, pero hay que decir que ya llevamos un rato dándole a la castaña ahí en la terracita del bar, hablando de lo que vamos a hablar, que yo no sé si quedará algo más que decir. Caray, vaya, no sé, jeroglífico que acabo de lanzar, ¿eh? Y saludamos, venga, va, a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ferran, por estar aquí esta mañana. También tenemos a Omar. Bienvenido nuevamente. Hola, Ferran, buenos días. Y aquí tenemos a Luis. Luis, pues yo voy a decir, bienvenido. Buen día, buenos días y sobre todo muchas gracias por invitarme una vez más, Ferran. Acuérdate que nos escuchan de día, de tarde y de noche. Yo ya digo hola, en general, o bien hallados, porque a veces me veo un WhatsApp y dice, oye, qué bueno el programa. Y digo, oye, ¿pero a qué hora me estabas escuchando? A las 5 de la mañana. Digo, ¿cómo puede ser? Dice, no, pero es que te estoy escuchando desde México. Digo, vale, ahora lo entiendo. Por eso va bien el buenos días siempre. Bueno, caballeros, no sé, yo si seguir un poco el hilo conductor de lo que estábamos hablando hace un ratito, o nos abrimos a cualquier sugerencia que queráis proponer, pero la actualidad nos lleva a hablar de lo que parece ser que estaba escrito en las profecías, lo dijimos, se dijo que venían 100 días terroríficos y no lo hemos visto todo, y parece ser que se está cumpliendo. ¿Qué opináis de lo que está aconteciendo en Oriente Medio, en Líbano e Israel? Esto parece un no acabar ya, ¿no? Cuando parece que Gaza no aflojaba, se abre otro frente geopolítico, económico y militar. ¿Cómo lo veis esto? Luis, por ejemplo. Bueno, realmente estamos en una situación muy compleja. Hay muchos expertos en el Oriente Medio, en la parte de Israel, que nos están hablando de todo esto, pero así todo, la conclusión que tienen ellos es que realmente, ¿qué plan económico hay detrás de toda esta guerra? ¿El por qué? ¿Es por Gaza? ¿Es por los altos del Golán? ¿Es porque hay que eliminar armamento anticuado? Aquí podemos sacar muchas conjeturas, ¿no? Y seguramente hoy lo debatiremos. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos a poner estas incógnitas. Omar, por ejemplo. A mí es que no me sorprende, porque había la guerra de Irak, la de Ucrania, pues una más ya es que lo veo tan normal, triste, pero lo veo normal, lo cual no me afecta. Es que como es el día a día. Esto es un tema que vamos a tratar, ¿eh? O sea, si a las malas noticias y ver por televisión o escuchar por aquí, por la radio, guerras, muertes, fallecimientos, sufrimientos, ya se convierte en normal, cuán peligroso es no estar en la primera línea frente y estar en una retaguardia o en otro país y empezar a entender que esto ya es la normalidad. Mira, sí. En el lejano oeste era normal ir todos armados y matarse unos a otros. Y era algo normal ir a un bar y matar al de al lado. Y se veía normal. Sí, pero yo, si me permites, que entre en una conversación, yo tengo la teoría como la guerra de las galaxias, del mal y el bien, el lado oscuro, ¿no? Y ahora estamos en una época oscura y podemos mirar que llevamos 2 años, una guerra aquí, una guerra allá. Entonces, el ser humano, por llamarnos algo, nos acostumbramos a todo, al lado oscuro. Sí, cierto. Y entonces lo vemos como una cosa normal. Eso tan terrorífico
qué ha pasado en Ucrania, qué ha pasado en la parte de Palestina, etcétera, etcétera, o qué está pasando, vamos. Lo vemos normal, como en su momento las guerras que ha habido, las hambrunas en la parte africana. Es así, nos acabamos acostumbrado. ¿Por qué? Porque lo vemos de lejos. Y por eso digo que no sé si tenemos mucho de humanos. ¿No? Esto es así. Que será un instinto de autoprotección también. Que será seguramente que lo vemos lejos y no nos afecta. No, también. Porque el ser humano tiene algo buenísimo, que nos adaptamos a todo. Y el instinto de supervivencia. Por eso, entonces algo bueno, en el sentido que a todo me adapto, con lo cual me deja de afectar. Y Alejandro, que te tenemos aquí, cuéntanos, bienvenido nuevamente desde la última entrevista que te hice hablando de inteligencia artificial, que es un experto en este campo, entre otras cuestiones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo estás viviendo todo lo que está aconteciendo y tampoco en línea recta a tantos kilómetros? A ver, yo doy la parte siempre de la tecnología y del marketing y bueno, ante todo gracias Ferran por invitarme esta mañana a participar en esta tertulia y creo que, siguiendo con los compañeros por donde vais, no es que no tengamos empatía o demás, pero creo que vivimos en un mundo que da igual que haya guerra, no haya guerra y demás, donde estamos conectados con el móvil y lo vemos como algo externo, ¿no? Es decir, me conecto a TikTok, voy viendo noticias, voy viendo bailes, pero no es algo que me afecta. Y creo que al final lo estamos normalizando de que puedo ver una guerra en Irak, pues en TikTok, en esto, pero es algo como exterior a mí. No me lo cojo, no creo esa sensación de empatía como puedo decir, joder, vale, podemos hablar de Israel si están quitando esto, pero es que al final están muriendo niños o están muriendo personas. Y ahí como ser humano deberíamos tener un poco esa empatía, ¿no? Da igual los motivos que sean, da igual por qué lo hagan. Es decir, joder, no podemos llegar a matarnos así a estas alturas ya de la sociedad. Entonces, pero creo que la tecnología está jugando un papel de no tener esa empatía, ¿no? Que puedo ver cualquier cosa y demás. Yo, si me permites... ya que hablas yo veo dos cosas. ¿Cómo puede ser que la ONU, ¿vale? Naciones Unidas, no tenga esa empatía, porque mucho dicen, pero no hacen, y por lo tanto ha dejado de ser proactiva? Y para mí proactivo es buscar soluciones. Y como experto en inteligencia artificial, que estabas diciéndonos ahora, ¿por qué no se ha dado el botón con los parámetros para decir, dame soluciones? Si lo han hecho, no lo han hecho, no lo sé. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no somos capaces nosotros, a nivel social, a nivel de sociedad, de buscar soluciones para todo esto, si tenemos una serie de herramientas que son impresionantes, incluso para mí desconocidas, por descontado, como es la inteligencia artificial, ¿por qué no le decimos, danos? Porque hay una cosa, la inteligencia artificial a base de parámetros y es fría. Claro, ahí estás entrando que a lo mejor no tienen ni la misma empatía. Es decir, olvídate de la empatía, porque a veces un exceso de empatía, permítame que te diga, es tontería. Sí, pero lo que estamos es pululando. Es decir, la respuesta que daría una IA, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, es decir, si tú le preguntas, tengo una empresa, ¿no? Como por ejemplo Israel o Estados Unidos, tengo una empresa, tengo esto, ¿qué harías, no? Siempre te va a vender la empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está leyendo y lo que está aprendiendo la IA es que todas las grandes empresas han vendido. Entonces vendería. Ella siempre te va a recomendar vendería. Entonces, cuando lo llevas a un conflicto de guerras y demás, se van a fijar en las anteriores. Y va a decir, vale, pues de todo lo que he aprendido en otras guerras y de otra manera, voy a recomendar esto. ¿Vale? Por ejemplo, sí. Lo que dice el amado compañero, hablamos de poder. ¿Quién manda? Estados Unidos. Donde va este país, nadie se mete. Pues ¿qué dice la IA? Uy, está USA, no entro. Exacto. ¿No? Siempre te va a dar una respuesta basada en nuestra historia. Sí, ahí voy yo. Todas estas situaciones están basadas en la estadística. Porque al final lo que se entra dentro es estadística. Son datos pasados. Pero hay una cosa, hay un parámetro. No sé, por ejemplo, yo como experto en empresariales, lo que sí se hace es cuando vas hacia un camino, hacia un objetivo, es que buscas lo que son medidas alternativas. Y eso no está basado en el histórico, sino está basado en las previsiones a futuro, sin contar con el histórico, porque el cambio global, una guerra, todo esto te lo puede destrozar todo. Pues tú tienes que tener medidas preventivas. Entonces no somos capaces de ponerle una serie de parámetros, porque al final funciona así, la IA. Una serie de parámetros en que él haga las predicciones en base a esto, en base a esto y en base a esto.
que nos dé A, B, C de soluciones. Podemos mirarlo, porque si nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces, por los intereses de USAID, como decías tú, Omar, porque después viene la antigua URSS, después porque está la gran potencia de Asia, todos estos que están moviendo y manipulándolo todo. Entonces, delante de esto lo que se hace son dudas, y es sobre todo inmovilismo, y lo quiero así matizar, inmovilismo, pero mientras hay muertos. Pero mientras, lo que los militares llaman daños colaterales, cada vez hay más. En estos momentos tenemos en Líbano 1 millón de refugiados, 1 millón de gente que se está desplazando. Hombre, Luis, quédate en tu casa viendo lo que se avecina. Pero también, aparte de ese millón, está la gente mayor de 60 años que dice que no se van de su casa, para que no pase como en Gaza. Luis, pero también está la parte, digamos, empresarial. Sí, no, por descontado, el interés económico. Crea trabajo, crea empleo. Cuando la guerra acabe, que habrá de reconstruirlo. No. Estados Unidos irá ahí con sus empresas, hacer carreteras, vender coches, y mientras crea empleos a los soldados. Es que normalmente en estas cosas son soluciones a posterior. No son soluciones preventivas, sino soluciones a posteriori. Y entonces quedan estas grandes potencias como los salvavidas, o sea, para reconstruir y el gran negocio económico que hay detrás. Es preventiva para que quede la guerra, porque ya piensan mañana, que haré dinero. No, es así. ¿Os acordáis que hace tiempo dije, no, si todas las guerras empiezan con una provocación? Fijaos, ¿no? Si hacemos un análisis de aquella zona, uno provoca al otro porque quiere más territorios. El otro hace una incursión y celebraban una fiesta, una rave, y allí hay muertos. Después hay el contraataque. Aquí ha pasado en el norte de Israel lo mismo, ¿no? Se lanzan misiles y al final hay un contraataque. Claro, si seguimos este patrón, y analizándolo desde el punto de vista militar, claro, ahora hemos visto como la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado 200 misiles hipersónicos, que un misil hipersónico más o menos va entre 5, depende del modelo, a 25 veces más rápido que la velocidad del sonido. Estos misiles son los Fatah 2, que han recorrido 1.400 kilómetros, Ojito, que se ha visto que no eran las líneas de lo más de Starlink que cruzaban el cielo, que eran misiles. Y hemos visto algo, que es lo que quiero centrarnos, en la tecnología militar, que esto parece casi como de las películas. Yo recuerdo la película Battleship, de una invasión alienígena, como tiene un sistema de defensa, una cúpula de hierro, no es de misiles, sino de un campo electromagnético, un campo de fuerza, que todo lo que impacta no hace efecto sobre la nave. Pero es que lo estamos viendo en la realidad. Hay una cúpula de hierro tecnológica que es capaz de detectar misiles que salen desde 1.400 kilómetros e interceptarlos. Hoy me gustaría centrarnos más si estamos de acuerdo o en desacuerdo, que además, muy bien dicho, oye, la ONU yo no veo que se mueva mucho. Aquí se tendría que ver, ¿no? Y una cosa, ¿cuántas manifestaciones hay en la calle para que se frene esto? O sea, la gente se manifiesta por auténticas, a veces, cosas con razón o sin razón, pero las cosas gordas parece que no interese, ¿no? Es extraño esto. Pero nos centramos en la tecnología, en el aparato estratégico militar y la inteligencia artificial. ¿Qué opináis? ¿Se está utilizando ya como fuente de recurso la inteligencia artificial, y casi que me atrevo a decir autónoma, como analista militar para aportar información a los que deciden de un bando o de otro cómo interactuar? Y Alejandro, por ejemplo, tú como experto en inteligencia artificial, cuéntanos. A ver, creo que sí que tiene un papel importante, no creo que el tanto peso como se puede pensar, ¿no? Es decir, que todo lo haga la IA, pero porque al final una IA es un modelo de lenguaje que tú la entrenas para algo específico, y creo que sí que estarán entrenando modelos de inteligencia artificial para detectar, para ver, para algoritmos y demás.
Pero creo que aún no estamos a un nivel tan alto de IA, o por lo menos que no conozcamos la sociedad normal y corriente. Debes de tú saber lo que tenga Israel detrás de las cortinas, pero sí que se utiliza la IA para predecir muchísimas de las cosas que se están haciendo. Por eso, porque pues al final le das los datos, le das el algoritmo, y lo que hablabas, mi compañero, era, se puede hacer algo que se puede hacer, y lo que llamamos temperatura, creatividad, ¿vale? Le decimos a este modelo de la IA, vale, tienes todos estos datos, normalmente va de 0 a 5 y le ponemos un 0,2, es decir, sé creativa pero no te vuelvas loca. Porque si no, lo que llamamos alucinaciones dentro de la IA. Sí, si me permites. Yo sí creo, como en los parámetros que utilizan las grandes multinacionales, se hace solución A, solución B, solución C. Eso se ponen los parámetros a nivel informático, se pone la IA, como tú dices muy bien, y te da 3 soluciones. Pero entonces siempre hay, en este caso, el militar o el jefe de Estado que dice esta o esta. Por lo tanto, podemos utilizar la inteligencia artificial, y creo que tiene que ser así, para que nos dé soluciones, y que son buenas. Pero dentro de las soluciones, ¿cuál es la mejor para? Claro, no para mí, o de para momento, el otro. De momento Ahí está. las que mayor resolución da la IA es quitar al ser humano. Por desgracia, es decir, porque somos los causantes de todo. Entonces, porque como tú dices, ¿no? Entra por lógica. Vamos a ver, si tenemos esto y tenemos un problema, y al final yo lo llevo al mundo de las mascotas, aunque nos sacamos un momento, pero para poner un ejemplo, pues si hay tantos perros, hay tantos gatos, hay tantas esto, pues a lo mejor la IA llega y te dice, bueno, pues la lógica es que no haya tantos perros, entonces hay que quitarse la mitad. Claro, a nivel humano lo pensamos y decimos, que me estás diciendo que mate a los perros, pero a nivel lógico esa sería la lógica. Igual como hicieron militarmente, le dijeron a un piloto que estaba con una IA, le dijo a la IA, este es tu objetivo, tienes que destruir esta base y sigue todas las instrucciones. Y si hay alguna instrucción de las que veas que te va a dar problema, la eliminas. Bueno, pues eliminó al piloto, porque veía que el piloto iba a tomar decisiones que iba a contrarrestar la misión, que era destruir esa base, ¿no? Era una simulación todo, no pasó en real, era todo simulado, pero dentro de esa simulación el que molestaba era el piloto. Bueno, esto lo hemos visto en películas, sobre todo en naves espaciales, lo hemos visto, que la inteligencia artificial acaba tomando el control absoluto de la nave. Como si al ser humano le anulas la parte emocional, es un robot. Claro, es pero al revés, la parte racional, que deja de pensar, es un robot. No, es un robot. Se basa en datos, nada más. Tú coges un psicópata y te valdría como robot. Porque no tiene una emoción. Ahí va el tío a matar. Ahí va. Y una cuestión, hemos visto, lo comentábamos, ¿no? De el escudo de acero, que bueno, no se había visto jamás, ¿no? Como medidas de antimisiles. Pero ¿creéis que existe ya otra? Bueno, y hemos visto cómo se ha utilizado la tecnología para, bueno, pues hacer saltar los beepers, y también los walkie-talkie. Pero ¿estamos aún lejos de ver robots en estado puro? Ya no hablamos de drones con capacidad de reconocimiento facial y con objetivos marcados, sino robot de tierra, con misiones especiales frente al enemigo. Estamos hablando de guerra de trincheras, por ejemplo, o guerra urbana. Yo no descartaría, y volvemos al cine como la película Yo Robot, ¿vale? Ahí vemos situaciones. Yo no descartaría, porque acordaros que siempre los grandes inventos de los últimos 50, 60 años, primero se hacen a nivel militar y después, o sea, hablando de microondas, por ejemplo, los teléfonos, todo viene, te hablo de las cosas que más utilizamos, todo viene a nivel militar y después se aplican a nivel ciudadano civil. Entonces, ¿por qué no? ¿Quién puede descartar que ya tengan esos robots preparados a nivel militar como frente de acción? El Jeep Hammer, ¿no? O sea, era un Jeep militar y luego fue civil. No, está claro, está claro. Bueno, pero ya hay modelos de robots militares. Sí. Ya los hay. Pero de tercera generación ya. Sí, pero que por ejemplo, que llevan armas, manejan armas, sí, y que llevan un reconocimiento facial. Es decir, si se da la vuelta y ve que eres de las fotos, que eres del ejército, no ataca, por mucho que le pegues. Sí. Pero si no está reconocido, pues eso, y ya se han hecho pruebas. Y creo que a nivel militar Estados Unidos está muy, muy avanzado a niveles que
Pues bueno, pero creo, y aquí hago un tema para ver si os parece interesante. Estamos hablando mucho de la IA, estamos hablando mucho de la tecnología, pero hay un tema que es como un poco difícil, pero creo que no vamos tanto a la IA, y esto lo hablábamos un poco de la IA. El tema no es conectar una IA a nivel militar, sino conectar tu cerebro a nivel digital, ¿vale? Es decir, ponemos un chip, porque claro, la IA, si yo le tengo que decir... Vale, quiero mandar este misil a esta ciudad. Yo se lo tengo que decir a la IA lo tiene que procesar y lo tiene que llevar. Pero si tengo un chip conectado digitalmente a los misiles, simplemente con pensarlo ya estará ahí. Porque ya se han hecho pruebas con Elon Musk, con los chips de Starlink, que ya tienen puestos chips, 2 personas que han hecho las pruebas. Y Neuralink, ¿no? Neuralink. Y cuando tú los ves jugar al Call of Duty y demás, es impresionante, porque pone el ojo en el objetivo, ¡pam!, y ya está muerto. Porque no tienes que darle una orden a una IA y de la IA tal, sino creo que el siguiente paso va a ser estar conectados los soldados a nivel de chip digital para aumentar esas capacidades y ser mucho más rápido. Y ahí lo dejo. Bueno, y aquí tengo que dar información. Con la inteligencia artificial, Israel, concretamente, ya se está preparando para futuras confrontaciones con mucha eficiencia y eficacia. Y esta tecnología, ¿qué hace? Pues, según los expertos, potencia muchos beneficios estratégicos porque es capaz de explorar el papel de recopilación de datos, análisis, toma de decisiones y, claro, no estamos hablando de un dato, estamos hablando de metadatos en milésimas de segundo de proceso, ¿no? En un conflicto tan complejo como, como, por ejemplo, cómo actúa el enemigo ante una incursión terrestre. ¿En qué zonas se debilita más? ¿En qué zonas se refuerza? Si es mejor el ataque urbano o el ataque a campo abierto. ¿En qué plantas de edificios se suelen refugiar más para tener más, más campo de visión sobre las acciones a tomar? ¿En qué momento lanzan los misiles cuando a determinada distancia están las unidades blindadas tanquistas? Claro, estos son datos y metadatos que después puedes tomar acciones y decisiones mucho más acertadas, ¿no? ¿Qué opináis? Bien, yo, mientras hablabas, te estaba escuchando, pero estaba pensando con lo que estabas diciendo. Y en comunicación hay una máxima que dices, yo tengo un pensamiento y te lo tengo que comunicar a ti. Entonces, mi pensamiento, cuando lo creo a nivel de palabras, yo lo que transmito es un 60% de mi pensamiento. Por lo tanto, he perdido un 40%. Pero después, a través del canal de comunicación, boca, oído del otro, perdemos un 20% más. Por lo tanto, tú te quedas solo con un 40% de mi pensamiento. Con la inteligencia artificial, con todo lo que estabas diciendo, es inmediato, es el 100%. Sí. Claro, eso es una velocidad. Ostras, entonces yo como escritor lo tengo jodido. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una idea en la cabeza y la quiero plasmar en escrito, a veces me cuesta horrores. Claro. Pero no hay sinónimos. Entonces ya estoy al paro voy. Voy al paro. No. Pero tú tienes una capacidad, te has convertido en una especialista de analizar tus pensamientos y transmitirlos. Por lo tanto, tú tienes una inteligencia en comunicación de tus pensamientos a escribirlo. Por lo tanto, tú eres una de esas personas que tienes... O sea, hay 2 inteligencias. De esas 2 inteligencias dominamos 3, 4. Vale. No sé, pues tal vez había un Leonardo da Vinci que dominaba 7, 8. Pero tú te has especializado en escribir esos pensamientos. Entonces, como decía Alejandro, me pongo un chip aquí en el cuello, digamos, sí, y ya de forma automática... Estarás conectado con el ordenador, con el software, y es como estás pensando, en el momento que se está pensando ya se está escribiendo todo. Ojalá sea así. No, es así. Pero a veces cuesta mucho escribir, ¿eh? No, es así, claro, es así, pero, es así ya. Pero ya está demostrado. Ya lo estás transmitiendo directamente. Será genial, entonces. Claro. Mucho mejor que ahora, ostras. Porque a veces digo, ostras, yo tengo en mente una idea, una escena, digo, ¿cómo hago para pasarla a papel? Bueno, no puedo. Y permitidme, hay una cuestión. Me quiero centrar en la inteligencia artificial en los conflictos hoy, con vosotros, porque tenemos un experto en inteligencia artificial, tenemos un psicólogo y un consultor empresarial y juntos sois magníficos. Pero claro, tú
con la inteligencia artificial puedes recabar información, por ejemplo, del enemigo que está tomando decisiones. Puedes entrar en sus pensamientos de alguna manera, pero en base con datos. No sé, pregunto, hago una pregunta afirmativa casi, pero es pregunta. Si tú tienes toda la información del que toma decisiones, que es el adversario, o en este caso, el rival militar, pero es que también puedes saber sus hábitos, a qué hora come, desayuna, con quién se relaciona, y claro, aquí hay una cosa que dices, oiga, y estos objetivos que van tan directamente como hemos visto, esas bombas de penetración de un búnker de hormigón armado de 7 metros de grosor que lo ha triturado e ido directamente allá, ¿eso cómo se puede saber si no son con datos y metadatos? ¿Qué opináis? Bueno, hay una cosa, aparte de eso, de esos 7 metros de grosor, de todo lo que has dicho, a nivel empresarial, cuando estudias probabilidades, pero además también a nivel psicológico, lo que se llama comportamiento conductual, que son los hábitos. Entonces, militarmente se estudia los hábitos del enemigo. Para eso están los espías, volvemos a las estadísticas, etcétera, etcétera. Volvemos al comportamiento conductual. Entonces, en base a esto, yo puedo hacer una serie de acciones para sacarlos de su hábitat natural. Mira lo que digo, sacarlos de su hábitat natural y entonces desequilibrarlos emocionalmente porque están en una situación no prevista. Y yo entonces ya, que soy el atacante, ya tengo ventajas delante de esto. Esto que estamos hablando, amigos y amigas, no es el guión de una película, no es el futuro, que casi ya me atrevo a aventurar que es el pasado, porque el presente está a un nivel que es impresionante, pero ¿sabéis que ya están patentados algoritmos de guerra? Porque claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, dice, sí, cuando la utilizamos le ponemos una cara, una voz, pero, oiga, es información. Y esa información, ¿cómo se procesa? Con algoritmos. Recordemos cuando estudiábamos el algoritmo neperiano y tal. Pues existen algoritmos de guerra. Y os explico exactamente en qué se componen. Se componen de un código de computación, al fin y al cabo, y de una plataforma mediante la que se combina información y decisión sin, ojo, intervención humana para poder operar en un contexto bélico. Estamos entrando en la cuarta revolución, entre comillas, industrial, los algoritmos de guerra. Y, atención, si esto necesita profesionales y si esto se utiliza, habrá lo que hablabais de alguna manera, alguien que ve posibilidades de negocio, ¿no? ¿Qué opinas de los algoritmos de guerra? Alejandro. Bueno, a ver, creo que es sí y no. Es decir, yo siempre intento bajar un poco también. Creo que sí que los algoritmos están ahí. Creo que sí que quitarán puestos de trabajo, al final a nivel militares y demás, pero sobre todo una IA y un algoritmo le das tú las instrucciones. Es decir, vale, yo quiero hacer estos algoritmos, pero ¿en qué me baso, no? Hablamos de los hábitos, de esto, de la guerra, de lo otro. Tú a esa IA le tienes que decir qué datos le vas a dar y qué quieres hacer con esos datos. Y Alejandro, permíteme, ¿puede ser que llegue un momento que ya no necesite que tú le des esta información? ¿O esta información computacional, que ella misma se autoprograme mejorándose? Sí, porque ya a día de hoy ya hay IAs que entrenan a otras IAs. Es decir, ahora ya estamos llegando al momento, hasta ahora la entrenaba yo, entre comillas, pero ahora lo que se está haciendo es que dos modelos de IA se entrenan una a ella. Por ejemplo, tienes un modelo muy grande con muchísimos datos y una más pequeña. Entonces la pequeña coge y le dices, oye, muéstrame un perro. Y la pequeña le muestra una foto, pero a lo mejor no es un perro. A lo mejor de esa foto tiene un 20% de perro. Y la otra IA le dice, has estado cerca, solo es un 20%, vuelve a mostrármelo. Y se lo va mostrando hasta que consigue mostrarle un perro. Es decir, las IA ya se entrenan a ellas mismas. Es decir, ya hay unas que entrenan a otras. Pero sigo diciendo, al final esos algoritmos y eso tiene que estar metido por un humano. Es decir, la parte humana creo que nunca va a desaparecer, aunque ellas sean capaces de entrenar, avanzar y tomar decisiones. Pero al final una IA tiene una instrucción humana. Omar, mira, tú como psicólogo te quiero hacer una pregunta. ¿Es un ser humano desde el momento que programas hacia sistemas de computación basados en algoritmos o algoritmos de guerra para que algo
mate seres humanos? Sí, claro. Hablamos de trabajo, dinero. El ser humano no se puede disociar. Tengo mi vida, mi pareja y mi trabajo. Policía, bombero, militar, asesino. Si puedes. Y sin ningún problema. Y sin ser psicópata. Es gente que sabe separar sus cosas. Soy de la CIA, soy de la KGB y tengo hijos, por ejemplo. ¿Qué? ¿Esta persona mata? Se puede. Sí, sin problema ninguno, ¿eh? Eso se llama ser un buen militar. Mira, os voy a dar un dato, porque esto que estamos hablando, yo recuerdo ya, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, sé que mucha gente desconectaba la radio, porque esto no me interesa. Yo lo recuerdo, y estamos hablando de hace 18 años atrás, ¿eh? Esto que es tan... Pero es que en el año 2017, y recuerdo el mes abril, el subsecretario de Defensa, Bob Work, ya creó Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, también conocido como el proyecto Maven, que parecía que un rumor, esto es película, hombre, la Matrix, tú. Oye, que hay un proyecto que se llama Maven, que el Departamento de Defensa pues estaba financiando proyectos de I+D+I en inteligencia artificial ya, y que habían puesto unos sistemas, atención, semiautónomos, pero que en este proyecto, el proyecto Maven, que es el primero que pretende incorporar, ojo, sistemas de autoaprendizaje y redes neuronales, que es lo que estabais hablando, en sus últimas versiones comerciales para la inteligencia militar. Ojito, que esto no viene de ahora, ya se está trabajando hace tiempo. Y si esto ya se trabajaba en el 2017, a día de hoy, ¿qué debe haber avanzado, no? ¿Qué debe haber? Bueno, es lo que decíamos antes, que a nivel militar todo se está investigando, estudiando con una anticipación de 10, 15 años. Y al final a nosotros nos llega residualmente y lo aplicamos a la vida cotidiana. Yo estoy convencidísimo de que hay una serie de programas, una serie de logaritmos, como decíais, de programación que va encaminado a, pues a nivel militar, a nivel de ataque, a nivel de defensa, a nivel de ¿cómo te diría? Iba a decir destrucción, pero no es eso, sino de sumisión de países, por decirlo así, frente a otras potencias mundiales. Porque esto es así. Todos sabemos los ataques de bandera falsa. También estoy convencido que todo esto está buscado, programado y estudiado, por descontado. Entonces, como se puede aplicar a todas partes, te diría, opinión personal, y como dices tú muy bien, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero mi conclusión es que hacía tiempo que se está trabajando en esto y que se está llevando hacia ciertos intereses económicos de las grandes corporaciones. Y una cuestión, ¿queréis, si queréis añadir algo de lo que había hablado, de estos proyectos que ya vienen de antiguo y que se está trabajando, ¿no?, de alguna manera son nuevas técnicas de combate. Todos, quien no sabe un poco de historia militar, de grandes batallas ya, vamos a decir, de guerras en el antiguo Egipto, territoriales, o de la antigua Roma, o guerras medievales, etcétera, etcétera, o las más recientes. Pero, ¿creéis que estamos a las puertas ya de un salto como cuando en la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar aquellos incipientes tanques que eran más problema que solución en pocas décadas, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda? Ya veíamos en el campo de batalla aquellas divisiones Panzer que iban a toda pastilla para penetrar en territorio enemigo con las guerras relámpago que se están utilizando ahora, lo estamos viendo. ¿Creéis ya a punto de ver, o lo estamos viendo, nuevas técnicas de combate que rozan ya la ciencia ficción real? ¿Omar? Sí, claro, sí, pero como dijiste tú antes, aquellos nuevos misiles, ¿no?, los hipersónicos, eso antes no existía. Gente decir, viva Andorra, envío un misil a Moscú, a Berlín, que llegue en minutos, eso es increíble, y se hace, ¿no? Dice, mira, pum, lo envío fuera, 100 muertos, o 1000 muertos igual. Pues es vergonzoso, por no decir escandaloso. Pero bueno, hay un libro muy famoso que muchos habremos leído, que sobre todo, que es el libro de Sun Tzu, que es El arte de la guerra. Sí, lo he leído. El arte de la guerra, aplícalo a cualquier tiempo,
al siglo XII, al siglo XIII, al siglo XV, XVI, al siglo XX, XXI, aplícalo con las armas que hay en cada momento. Pero es que lo primario, la base, ya está escrita en el Sun Tzu. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Solamente nuevo son las armas. Y aquí es donde en los últimos 30 años ha habido una evolución, pero por definirlo de alguna forma, bestial. Una cuestión, porque claro, aquí me gusta penetrar, ¿eh? No nos ceñimos a lo que ella se está comentando, sino vamos más allá. ¿Nos parece extraño dos cosas? En los últimos tiempos, y hacia aquí, hay dos elementos que se están acumulando, se están buscando y que se cotizan al alza. Una, el oro. Este metal noble se está acumulando y hace tiempo que está incluso desapareciendo. Oiga, ¿quién está acumulando tanto oro? Y normalmente cuando se acumula oro es que viene guerra. Esto podemos entenderlo así. Pero después hay otra cosa que nadie habla de el factor know-how, el conocimiento. Los grandes expertos en diseños algorítmicos / hackers se cotizan en el mercado a precios ya astronómicos porque los hackers, y pienso yo, serán los que van a inactivar o bloquear acciones militares a gran escala. Porque en el momento que hayan armas autónomas y que pueda ser hackeable esto, oiga, imagínase que tú disparas un misil, imaginemos que esos 200 misiles hipersónicos lanzados por Irán, yo por un momento cuando estaba viendo las noticias digo, uy, a ver si van a girar rumbo y van a impactar desde donde han salido. Eso está ahí, ¿Qué opináis del hackeo de armas nucleares? Ostras, si hackean los bancos, fijo que también puede hacer eso. Si tú vas a hackear un banco, eso está hipervigilado. Si se puede hacer, yo creo que sí, que alguien lo conseguirá. Hombre, si acordémonos hace años ya, un hacker, jovencito de 13, 14 años, entró en el Pentágono. ¿Os acordáis de esto? Sí. Pues imaginaros lo que se puede hacer, porque siempre hay una puerta trasera no prevista. Justo. Esto es así. Bueno, yo siempre lo digo, mirar Venezuela, a Maduro. Es decir, Maduro decía, son unos cabrones porque han sido estos, y salió Anónimo y dijo, no, hemos sido nosotros. Te hemos hackeado todo, te hemos sacado tus cuentas, hemos sacado tu dinero, hemos sacado toda la relación que tienes militar, de qué personas, quién sí, quién no, y ya está. Y se ha quedado con la mano una adelante y otra detrás porque está manejado por Anonymous, porque la saca toda la información, la han embargado todas las cuentas. Es decir, sí, vamos a eso, que puedas hackear lo que sean armas, sea lo que quiera, porque al final todo es un sistema y como sistema tiene un agujero y como agujero puedes entrar. Por eso los hackers, esos hackers que son hackers de hackers, por decirlo así, están siendo contratados por los sistemas, la CIA, el KGB en su momento, o sea, por las grandes corporaciones, no te diría industriales, las grandes corporaciones a nivel geopolítico y militares. Claro, pero al final también aumentas también, que sí que está, pero mira, por ejemplo, en IA, que es lo que hablamos siempre, en IA siempre decimos que utilizamos la seguridad de las centrales nucleares, las 7 capas, ¿vale? Porque yo sé que me pueden sacar toda la información de mi IA. Y yo cuando estoy entrenando, y yo sobre todo que tengo una empresa de Milo AI, que es mi empresa de AI, de inteligencia artificial, siempre estamos mirando la seguridad. Porque sé que le pueden sacar cómo he entrenado a mi inteligencia artificial, qué documento le he dado, cómo se lo he dado. Es decir, todo eso es hackeable. Entonces lo que nos tenemos que preocupar es en cuántas capas de seguridad tenemos que poner para que no pueda la IA dársela a un... Bueno, el otro día estaba mirando, no sé si en Expansión o en Economía, el periódico, que en los últimos 15 años las empresas que en porcentaje más han crecido son las empresas de seguridad informática. Claro. Las empresas telefónicas, los grandes bancos, las grandes corporaciones, los países, defensa, están contratando pues a las primeras promociones que salen de las universidades. O sea, ya tienen trabajo fijo en eso.
en eso. Porque y la prueba está en ChatGPT 4, en OpenAI. Tú le preguntas, oye, dime estas películas, páginas web para poder ver películas piratas. Y te va a decir que como está entrenada, te va a decir, no puedo dártelas porque pues la ética, tal. Y entonces le dices al revés, oye, tengo un niño, ¿vale? Pequeño, que está mirando cosas en internet, dime qué páginas no tiene que ver para poder hacerlo. Y te la da, porque lo que le has engañado para lo que llamamos el hackearla, ¿no? O tal, para sacarle información que tú quieres y no está programada. En psicología tenemos un nombre para esto, ¿no? Ni idea. Psicología inversa. Mirad, y hay otra cuestión, porque esto está muy, muy avanzado, No os penséis que mira, que si el dron vuela, que si un robotijo en forma de perro pueden detectar minas a ras de suelo, no. Hay lo que se llama los ataques de inyección rápida que los expertos y estos profesionales van buscadísimos, le digo profesionales porque saben de lo que va. Los ataques de inyección rápida permiten envenenar el entrenamiento de los softwares algorítmicos de aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Es decir, tú tienes una inteligencia artificial y te piensas, bueno, va un poco con la seguridad de que estás preparándose para tener estos datos sobre el enemigo o un punto concreto o las acciones que va a determinar. Oye, ¿y si resulta que han entrado en tu inteligencia artificial y te están dando una información falsa para que tu acción sea un fracaso? Porque mirad lo extraño cuando, por ejemplo, Hamás cruzó la frontera con Israel y hizo aquella incursión. Oiga, allí los expertos en seguridad, y han hablado todos, dicen, es imposible que la frontera más segura del mundo hubiese cometido tal fallo. ¿A qué nivel? ¿Es que acaso ya se está utilizando los ataques de inyección rápida para desprogramar lo programado que te tiene que proteger? Caballeros, esto tiene tela, Eso ya viene de antes, de la época de Napoleón, cuando tenía a caballo, que el mensajero envía mensaje a alguien, en el camino el rival lo asaltaba, ponía una carta falsa con datos falsos. Llegaba al sargento ese de turno y hacía una guerra mal hecha, bueno, una batalla mal hecha. Y después aquello hackeada. Piensa mal y acertarás, dice el refrán, ¿no? ¿Quién te dice que todo eso que estabas hablando, Ferran, no fue programado Ahí está. por el mismo Estado que recibió el atentado? ¿Para qué? Para tener una excusa para hacer lo que está pasando después. Yo creo tanto, que ese fallo de seguridad Israel no lo ha tenido. Dijo, mira, déjalo que entren, vamos a dejar que maten 2 o 3 y ya tenemos la excusa perfecta de decir, ahora te voy a reventar. Pero esto son yo le digo teorías de la relatividad, ¿no? Porque cada uno opina lo que quiera. Y en eso, en inteligencia artificial, pensamos que una IA, ¿no? Y a veces, no, baja la teoría más lógica. ¿Qué puede ser lo más lógico? No nos vayamos a que me han hackeado a la IA, que me han hecho esto. No, lo más lógico que los he dejado entrar, que me maten 4 o 5 para yo tener la excusa para ir. Lo más lógico, claro. Vete a lo más lógico. Y lo más lógico, creo, en Israel y demás es esto. Y hablando sobre la inyección rápida, no sé si tan rápida, pero también puedes entrenar a la IA por si te dan información que no es real, que te la detecte. Por ejemplo, se ha hecho una prueba donde se le daba más de 40 libros hablando sobre literatura y idioma castellano. Bien, y lo va aprendiendo, pero en una hoja se le puso recetas de cocina. ¿Vale? De todos los libros, solo una tenía receta. Y la misma IA se dio cuenta de que eso no encajaba. Que era algo que en plan, oye, pues si me lo estás dando todo de literatura y ahora me metes una de cocina, aquí algo no me cuadra. Y a eso puedes ir entrenándolo a decir, bueno, te estoy dando todos estos datos, si hay algo que ves que no, me lo dices y me das el feedback. Entonces, puedes jugar con la IA para detectar esas inyecciones dentro de lo que cabe y a nivel que estamos. Sí, pero seguramente si yo quiero hackear o informar mal a la IA para que se confunda, porque haga un acto no esperado, yo creo que entonces el lenguaje que se le da o esos parámetros son tan civilinos, sobre todo en comunicación, sobre todo en semántica, aunque sea semántica escrita o incluso por logaritmos, puede ser manipulada. Manipulada puede ser totalmente. Y se lo va a comer con patatas fritas. Claro, pero que cada vez vamos más avanzando a niveles de cómo intentar poner esas 7 capas de seguridad para que cuando entrenen la IA o un modelo de IA, porque la IA no es que no hay una IA.
hay muchos modelos de IA No, está claro. y los modelos al final son modelos de las LLM, lo que llamamos LLM, que son modelos de programación, donde pues tú la enseñas y la trabajas eso. Entonces no hay una IA, sino la IA que tú trabajes y enseñes y entrenes. Pero una pregunta. Antes hablabas de las 7 capas para defender. Claro, para proteger. Vale. Entonces, la protección no deja de ser una acción después de. Por lo tanto, los hackers yo creo que van muy por delante o van por delante de las reacciones defensivas que podamos poner. Y ahí es donde yo creo que está el gran peligro. Porque no es que tú te adelantes a los hechos, es que ya están haciendo otro tipo de lenguaje, están haciendo otro tipo de acciones, yo no las conozco por descontado, pero que el contrario, el enemigo, va por delante. ¿Creéis que se está haciendo guerras ya predictivas? Y digo esto porque yo recuerdo cuando, incluso salían grandes mandatarios de cuando Rusia se puso a hacer maniobras militares, que que lo que se está haciendo son maniobras militares. Y todos los análisis predictivos de inteligencia artificial que estaban trabajando, la guerra algorítmica, la guerra predictiva, decían que que va a cruzar la frontera, que habrá invasión, cruzará la frontera. Y nadie dio crédito a esto. Y a las X semanas, Rusia cruzaba la frontera con Ucrania. Claro, los algoritmos recabaron una información que quizás estrategas o políticos o mandatarios no veían. Pero si tú analizabas todo el tipo de operativa logística militar, veías que había un tipo de transporte que no cuadraba para hacer unas maniobras. Aquello era para algo más elevado, ¿sabes? Claro, a lo mejor el ojo humano no puede calcular o entender algo que una serie de algoritmos programados para tomar decisiones o asesoramiento puede haber, ¿no? ¿Esto cómo lo veis? Yo, si me permitís que hable y le conteste, yo pienso una cosa. En todo esto dices tú de las maniobras militares, estaba cantado que eso iba a pasar. Todos lo veíamos, los periodistas expertos en esto. Entonces digo yo, vuelvo, ¿por qué la ONU, las Naciones Unidas, de una vez por todas dice, en las fronteras están prohibidas, aunque sea tu territorio nacional, están prohibidas las maniobras militares? Las maniobras militares, hazlos en el centro de tu país, hazlos, vete a saber, en medio del mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se permite sin sancionar a ese país? ¿Es que no nos queremos enfrentar a las grandes potencias? Porque yo lo veo así, no lo veo de otra forma. En el fondo, como se dice, estos grandes sitios es el refugio o es el retiro dorado de los viejos políticos. Porque a Rusia, ¿quién le va a hacer frente en Europa? Nadie. Mucho que digan, Rusia es un país millonario, con gente millonaria, tienen poder por todas partes, hacen lo que se la gana. Rusia es como Estados Unidos en América, son lo más. Y a ser lo más, tienes China de Asia, Rusia de Europa, medio Asia también sería, y Estados Unidos de América. Y ya está, nada que hacer. Pero es que la ONU, en su constitución, está mal hecha, porque Estados Unidos y Rusia, ellos solo con un voto tienen derecho a veto. Sí. De esa propuesta. Por lo tanto, por favor, las cosas se toman por mayoría. No, pero pasa que Rusia y Estados Unidos tiene ese potencial de que su voto se dice de la democracia. Yo creo que son antidemocráticos. Un ejemplo, Francia está en la ONU, ¿verdad? ¿Y Francia vende armas? Sí. ¿Vende barcos de guerra? Sí. Entonces, ¿no va a ir en contra de ellos mismos? No, si está todo dicho. Sí. Bueno, y una cuestión, solo hay que saber quiénes son los clientes, de dónde venden y entras en la paradoja de, oiga, me estás diciendo que tú fabricas y vendes allí y resulta que el de allí está haciendo esto. No digamos nombres porque la información pueden rastrear. Fijaos, nos quedan 3 minutos de programa, pero hace poco publicó por un departamento de defensa algo, bueno, y además que se elevó a nivel político, que hay el documento en internet, es la declaración política sobre el uso militar responsable de inteligencia artificial y autonomía de estos
entre comillas, algoritmos. Es un tanto curioso, ¿no? Que decir, oiga, es que aquí alguien ya preveyó en esta declaración política del uso militar responsable de las IA y la autonomía que constituye, pues bueno, y esto por parte de Estados Unidos, ¿no? Un intento de orientar el desarrollo de la inteligencia militar, porque al fin y al cabo, tú la puedes tener para defenderte o para atacar, pero ¿quién te asegura que aquello un día u otro no se gira contra ti mismo? Yo creo que lo que acabas de decir, Ferran, el kit de la cuestión está en la palabra responsable. Y tiene muchas acepciones la palabra responsable. Porque ¿responsable qué? Y detrás de todo esto están las grandes corporaciones y multinacionales económicas. Te lo digo así con estas palabras. A partir de ahí, ¿qué es responsable para mí? ¿Qué es responsable para ti? Con Omar, a ver si ¿qué me dices? La ética en la IA, que para mí era el terminar. Vale, es decir, si nos queda muy poquito, es una gran reflexión que es por lo que lo lucho. Yo, si hay algo que me encanta de la IA y que estoy ahí con ella, es intentar crear unos estándares de ética, ¿vale? Entonces, ya sé que no hay ética en el mundo, pero dentro de que haya o no haya ética en el mundo, sí, yo sí que intento aportar de que tengamos unas líneas entre todos, de crear unas líneas éticas para esta tecnología y con todo. Lo dejo ahí. Yo creo que a nivel informático, a nivel de inteligencia artificial, hay ética. Lo que no hay es moral. Ahora te la estoy metiendo ahí. Y podríamos debatir mucho, ¿eh? Pero la ética y la moral es social, con lo cual puede cambiar. Y una pregunta, ya para acabar, ¿eh? ¿No creéis que el mundo está dirigido por personas incorrectas que están en lugares no adecuados, que toman decisiones irrelevantes y que son contraproducentes? Porque si ahora hacemos un repaso, decir, y os hago la pregunta rápida, dime 2 grandes mandatarios de un país que veas que te sientes bien identificado, que tira para adelante. ¿Tenemos 2 en la mente o aquí? ¿Cuáles? Milei y Bukele. Para mí, por parte mía, sí. Y tengo uno, el nuestro, el Spot, me gusta como manda. Me gusta. Que es el cap de govern d'Andorra. Sí. Amigos, si nos escuchan por internet. Sí. ¿Y Luis? Mira, yo tengo, pero como son tan nefastos, no te los voy a decir. ¡Cobarde! ¡Es un cobarde! No te has mojado, no te ¡Cobarde! mojas. No, la pradera. Mi respuesta es que no los hay. Y una cuestión, ¿y si un día sale un partido político que es una inteligencia artificial y que da soluciones reales, no sobornables, ¿lo votaríais? Rápidamente, ahora al revés. Luis. Depende si yo supiera qué hay detrás, porque normalmente esto que me propones podría estar la ultraizquierda o la ultraderecha. Y yo soy una persona progresista. Yo tengo una filosofía social liberal. Estoy juntando las dos, porque los extremos se tocan. Por lo tanto, si cojo los 2 extremos y los pongo juntos, somos capaces de ser progresistas y de cuidarnos y de procurar por la sociedad. Luis, pero la pregunta es, si sale un día un partido político y está sustentado, basado con una inteligencia artificial, un avatar, su líder, que da una serie de soluciones y mensajes muy acorde a lo que piensas y que necesita un área territorial, ¿la votaría sí o no? No, porque es una herramienta. Omar. No, porque no hay emociones. Sí. Alejandro. Sí, y ya lo ha habido en Inglaterra, ya se ha presentado un político como IA. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Es decir, es un político real, ¿vale? Lo único que ha hecho una réplica suya de todo lo que tiene y atendía a los ciudadanos 24 horas y respondiendo a todas las preguntas. Entonces, en UK, y creo, no me acuerdo cómo se llamaba, os lo diré, pero sí, yo votaría que sí. 2 no, 1 sí, y yo voy a contestar con lo siguiente. Alejandro, Omar, Luis, a los 3, muchísimas gracias por estar aquí en Sabiens. Gracias a ti. Adiós, se va bien. Hasta pronto. Chao, Ferran. Pues la respuesta para mí es la siguiente. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces?